Es increíble, una cosa increíble es porque no se puede creer, por mucho que te lo digan. Y la forma en que estuvimos trabajando aquellos años, 50 y tantos, hasta los 70 o 70 y tantos, fue un tipo de, no sé si llamarle esclavitud, pero cercano. Las condiciones ínfimas, mal alimentados, sucios, sin condiciones sanitarias. No había duchas, no había comedor, no había frigorífico. Se trabajaba día y noche. Mendetan zehar abiatu ohi ziren arrantza ontziak Pasaiko portutik ozeanorontz. 16. menderako makina bat arrantza ontziek askatzen zituzten txikotak Kanadako itsaso urrunera abiatuz, bale preziatuak euren migrazioan jarraituz eta baita bakailau arrantzura ere. Herri xume honetako bizilagunak agortezin zirudien industria honen inguruan aurrera egin eta bizi izan ziren garai luzean. Gaur egun sineskaitza badirudi ere, kai honetan lekutzen zen Europako bakailau arrantza ontzidirik garrantzitsuenetako bat. Antes llegaban los barcos de un sitio a otro de la dársena. Para ir a un barco a veces tenías que saltar 8 barcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el tuyo estaba el octavo. Abarrolado, que se dice que es cuando amarran de costado. Y estaba todo el puerto abarrotado. El trabajo de la pescadería no paraba en todo el día, solamente después de comer a la tarde se paraba un rato. Los barcos empezaban la descarga a las 3, 4 de la mañana. Y estaban todo el día descargando pescado, metiendo en camiones y exportando pescado desde la mañana, desde la madrugada hasta la hora de las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Luego paraba un poco y volvían a empezar otra vez. Esto era impresionante. Imagínate 100 barcos de pesca de bacalao, 90 y tantos, en el puerto, más 160 barcos que pescaban en aguas del Reino Unido, en Gran Sol, en la costa francesa. Pues había de pesqueros 250 pesqueros. Pasajes había, en aquellos tiempos había dinero a las puertas. Era bares, restaurantes, una serie de negocios que iban muy bollantes. Aquello todo fue de capa caída, claro. Pasaiko portua antzinako historia aberatsaren lekuko dugu. Bertako nasetan gaur egun kirol ontzi bakan batzu eta garaibateko bizimoduari malenkoniatxu eusten dioten ontzi txiki batzu baino ez daude. Bien bitartean, familia gaurrera ateratzeko eta ogibideak aginduta munduaren bestaldera baldintza izugarri gogorretan eta sakrifizio latzak eginda joaten ziren arrantzale haien oroitzapena galtzen ari da pixkanaka.
Ontzidia garairiko paroenetan osatzen zuten 100 arrantza ontzietatik 4 bou baino ez dira geratzen. Arosa 9 da hauetako bat. Norvegiako uretan arrantzatzen du kuota baimenpean. 50, 60 eta 70ko hamarkadetan, Terranovako arrainsalda handietarantz abiatzeko ontziak prestatzen zituzten marinelez josita agertzen ziren molla hauek. Baina ze gertatu zen bakailauketari haiekin? Zergatik desagertu zen Ternuako ontzidia? Ondorengo kontakizun hau, protagonistek eurek grabatu zuten, garai hartako Super 8 kameretako irudiekin jantziko dugu. Nací en un pueblito que se llama Rande, donde está el estrecho de Rande. Vine para aquí con 17 años, sí, en el año 47. Andaba ya allí a la mar, claro, de muy chiquitín, con 10 años o 12 allí, pues en bajura, claro. Yo a la mar con los 14 años. Empecé a trabajar en la radio yo, pero ya al morir el padre tuve que ir a la mar para mantener los 7 hermanos. Entonces yo desde crío pues lo tenía muy claro, yo quería ir a la mar y ya estaba. No me preocupaba de más, o sea, lo tenía muy claro. Y entonces empecé a la mar, pues me parece que no tenía 17 años. Empecé con un tío mío, en una pareja de La Coruña, y ya empecé al bacalao. Y siempre me he mantenido en el bacalao. Yo el colegio no me gustaba, entonces decidí a la mar. Y cumplí los 14 años, y ya me saqué la libreta en febrero, y en marzo me fui para la mar. Yo ya tenía metido en la cabeza que iba a ir a la mar, pero el padre decía, cuando Iván, ¿qué vas a ir a la máquina? Sí. Otro esclavo más, dijo. El ir a Terranova era como una cosa, no sé, una cosa fuerte. La prueba tienes que el marinero que andaba a Terranova, marinero, en todos los sitios lo han querido. No es igual que el que andaba a la mercante, todo, sean constructores, todo, por lo trabajador que hemos sido, los de Terranova, ahí aunque seas blando te haces duro, así de claro. Oso oparoak zirelako arrainsaldo handiak deitzen zieten itsaseremu haiei. Ternuerako arrantza bidaiak 8 egun inguru ematen zituen, eta 500 urtetik ona Kantauriko portuetatik abiatzen ziren arrantzaontzien ibilbide berbera egiten zuten. 20. mende hasierako arrantzale portugaldarren irudi hauek erakusten dutenez, txalupak uretara botatzen zituzten balea edota bakailauak harrapatzeko. 1487an John Cabot, esploratzaile veneziarrak honela zioen, itsasoa erabat dago arrainez josita, sareekin eta baita baldeekin ere harrapa daitezke. Atlantikoz bestaldeko arrantza industria aintzindarietako bat, euskalduna izortzaile, baleolioa eta bakailao gazitua Europako merkatu nagusienetan saltzen zen. Halako batean, 1716an, Frantzia eta Ingalaterraren arteko bakea ekarri zuen Utrejeko hitzarmenaren eraginez, bi potentzia hauek lurraldeak eta ur-eremuak banatu zituzten Espainiako erresuma arrainsaldo handien eskualdetik kanporatuz. Bi mende luze pasa ziren itzultzerako. Bakailau enpresa handi batek Pisbe izenekoak ekin zion berriro abenturari 20ko hamarkadaren amaialdera. Pisbe empezó en 1926, empezó por iniciativa de un armador francés, Legas,
que convenció a un grupo de empresarios y próceres donostiarras y al rey Alfonso XIII para crear una compañía que pescase bacalao y que recuperase la tradición que había tenido el País Vasco de pesca en Terranova. Entonces, este Legaz puso el 49% del capital para las acciones, el rey Alfonso XIII puso el 25%, y los empresarios guipuzcoanos el resto hasta el 100%. Bere baporezko bouek harrapaketa ugariak egin zituzten 36 bitartean, baina urte hartan Espainiako Gerra Zibilak eten egin zituen arrantza lanak. Gerra Zibila eta Bigarren Mundu Gerraren ostean arrantza komertziala berriro hasi zen. Inbertsio handiak eginda, Pisbe enpresak bou handiago eta modernoagoak eraiki zituen. Motore indartsuak zituzten arrantzontzi hauek, marinel gehiago zeramatzaten, eta 900 edo 1000 tona arrain gazitu gorde zitzaketen biltegian. Bou hauei esker, aro komertzial arrakastatsu berri bati eman zitzaion hasiera. En Pisbe llevábamos una tripulación de 62 personas, entre 60 y 62. Eran barcos más grandes, barcos de 80 metros de eslora, con una organización, no vamos a decir militar, pero sí muy jerarquizada. Primero, el bacalao se pescaba y se ponía en unas tinas, en cubierta, y ahí ya pasaba a unas mesas. Y en la mesa había uno con un cuchillo grande de estos de carnicero que era el descabezador. Ese cogía el bacalao y lo descabezaba, le quitaba la cabeza y la cabeza... Entonces, iba a una tina que circulaba agua. Y luego pasaba a otro tripulante que tenía un cuchillo ya más pequeño que era para abrir el bacalao. Y había el bacalao. Y le quitaba la espina. Y lo metía en una tina para lavarlo. Y de ahí bajaba a la bodega donde se iba poniendo en capas y se echaba en cada capa sal para irlo salando. Nosotros estábamos a turnos, 6 horas de trabajo y 6 de descanso. Salvo que hubiera mucho pescado, entonces tenías que reganchar un par de horas. Había barcos que reganchaban más. El nuestro no, el nuestro, el capitán, 2 horas máximo. Entonces, claro, si son 6 horas de trabajo y te meten 2 de regancha, ya descansabas 4. Sotoa gainezka itzultzen ziren bouak Pasaira zein Galiziako Ferrolera, Pisbek 2 lekuotan baitzeuzkan egoitzak. Kai hauetan lurreratzen zuten bakailao gazitua. Eran muelles propios, es decir, tenían una concesión a perpetuidad. Luego, los cambios de la ley por parte del Estado, esa concesión se convirtió en 30 años, pero en principio eran a perpetuidad de Pisbe. Pisbe tenía personal propio en tierra, tenía una factoría donde el bacalao que venía de la mar se limpiaba con bisulfito sódico, luego se secaba, en fin, tenía todo un proceso para sacar un bacalao de calidad. Tenía un montón de empleados en la factoría de Pasajes y también en la de Ferrol. Y luego había una red comercial que distribuía por toda España y por todo el mundo. Se vendía bacalao pues en toda Sudamérica, en Brasil, a África se vendía mucho bacalao, es decir, era una empresa muy bien organizada. Lo que se consumía en el campo era bacalao, porque es un producto que no necesitaba frigorífico, lo podías tener al aire, el bacalao salado, que fácilmente lo desalabas y lo consumías, muy nutritivo, y se vendía bacalao, pero vamos, te lo quitaban de las manos. En los años 60 te lo quitaban de las manos. Pisberen arrakastari azkar erreparatu zioten gainerako armadoreek ere. Beraien arrantza ontziak prestatzeari ekin zioten arrain saldo handien eremuetara bideiatzeko. Hainbat kasutan kroskoak luzatu ere egin zituzten. Arrantza ontzi hauek nagusiki binaka jarduten zuten, biren artean sare handi bat arrastaka eramanaz. Uno de los barcos lanzaba su red, sujeta previamente por sus 2 calones a la malleta respectiva de cada embarcación. Luego se largaba el filamen
y en perfecto paralelismo se hacía el arrastre. Al terminar este, los dos buques comenzaban a virar en redondo por babor, cobrando sus respectivos cables hasta quedar aproados a la red. Al llegar el arte cerca de las proas, se hallaban los dos barcos muy juntos. Se pasaba el calón al compañero y este, con los dos calones unidos, comenzaba a cobrar la red hasta la llegada del copo a su costado. Por último, se amarraba el saco a la borda y se extraía el pescado por medio de grandes salabardos. Bikotealdia hasi zen, eta armadoreak arrakastarako itxaropentsu ziren. Pero yo creo que la eficacia mayor es que por el tipo de red que llevaban las parejas, la abertura que había entre un barco y otro, a veces llegaban a estar casi alrededor de una milla, ¿no? Entonces, en una milla, he dicho alrededor, ¿no? Entonces, eso lo trasladas tú a toda la red lleva unas bandas, ¿no? Unas bandas y luego acaba en un copo, ¿no? Entonces, todo eso, a mi modo de ver, era mucho más efectivo que la pesca en un single boat. Esa fue la gran discusión durante muchos años. ¿Quién pescaba más? ¿La pareja o el bow? Por zona, con la misma capacidad de pesca, pesca más la pareja, porque es una red más grande, se abre entre dos barcos y por lo tanto abre más la boca que un bow y por lo tanto pesca más. Lo que ocurre, claro, que una pareja son dos barcos, tiene más gastos, de gasoil, de tripulación, de todo, y luego al estudiar la rentabilidad de cada uno, pues había veces que la pareja salía más rentable y veces que salía el bow más rentable. Hubo un movimiento hacia parejas. Bikoteka zebiltzan arrastre ontziek, 300 eta 350 tona arteko edukiera izaten zuten 50ko hamarkada inguruan. Lan antolakuntza etzen pixberen bouetan eramaten zenaren antzekoa. Eskifaia edota tripulazioa 25 gizonek osatzen zuten, eta bakoitzak bere zeregin espezialdua izaten zuen, batzuk arrantzan eta beste batzuk ontzi gainean produktuaren eraldaketan. Jarduera honek ez zuen aldaketa handirik jasan 16. mendetik ordura, eta kontratatu zituzten marinel bretoiengandik berreskuratu zuten pixbeko nagusiek. El motorista un día me dijo, mira, Manuel, quiero saber cuántos bacalaos puedes derejollar. Yo qué sé, más o menos. Y un día me lo grabó, y me dijo él, mira, 32 o 33 por minuto. Coger un pescado y de un tajo abrirlo a lo largo de la espina y dejar la espina limpia, o sea, eso era muy difícil. O sea, y no es que dices, no, es que tienes que hacer unos pocos, no, es que tienes que hacer 15 al minuto. Entonces, claro, tienes que estar y no fallar. Me metí de salador porque estaba mejor. Andabas al frío, no a los golpes de mar y todo eso. Estabas al abrigo. Éramos 3
y había que andar mucho, ¿eh? Coger el pescado con una mano, tenía una paleta pequeña, se llama, y con la otra mano el pescado. Lo tirabas a la pila, sal, otro pescado, otra, sal, otro, y así continuamente, pero continuamente, ¿eh? Había que salar muy rápido y no echarle mucha sal. Entonces, si le echabas mucha sal, cargabas de sal. Si le echabas poca sal, el pescado se ponía dulce. Y los saladores eran un trabajo muy exquisito. O sea, que era muy fino, tenía que ser muy hábiles salando. Meter 40 toneladas porque se meten los dos barcos. Cargas un barco y luego pasas al otro. Y eso haces en 18 o 20 horas. Y luego resulta que has terminado tú de hacer así, metes la otra red y luego él llena otra vez, sin terminar, y te da otra vez así. Así muchas veces. Muchas veces. Y allí no valen quejas, ¿eh? Allí no vale... Allí no hay quejas. Si estás en Palmas, igual 5 o 6 días sin ver la cama, 1 hora, o depende también mucho del patrón. Entonces, bueno, anda con patrones buenos, si el patrón es bueno, yo qué sé. Igual he trabajado más durmiendo 4 horas al día que estar 5 días sin dormir. Porque duermo 4 horas y descanso y me levanto luego. Ahora, si estás 3 días sin dormir, estás ya marciano, estás Robin. Ahí no ves ni los bacalaos. Yo tengo visto allí que está a sacar espinas a otros descabezados de estar cansado de trabajar, ¿qué tal? Sí. A base de trabajar, ¿no? De muchas horas ahí. Yo, por ejemplo, estaba sacando espinas, otros. Y la gente está, pues, echabas 2 o 3 días sin descansar. Entonces caías. Llegamos a la conclusión, con el técnico de pesca, de que el fatigar a la tripulación de forma que cayese en el agotamiento es contraproducente. Llegaba un momento y decíamos, chit, se acabó, vamos a parar 12 horas. Y parábamos los barcos. ¿Eh? Y había parejas que venían y decían, oye, ¿estos qué hacen? Con la cantidad de pescado que hay, y están ahí parados al garete. Y era, pues, para dar descanso a la gente, comer tranquilamente, descansar, pasar unas horas de descanso y salían a trabajar pues, en condiciones de productividad pues, mucho mejor que habiéndoles hecho llegar al agotamiento. Pero en principio era, mientras había pescado, había que trabajar. Hasiera batean, armadoreen kezka printzipala arrantza bera zen, gainerakoa bigarren mailan uzten zuten. Ontziko marinelen baldintzak hobetzen, ez zuten ahalegin handirik egin, eta baliabide oso urrirekin konpondu behar izaten zuten. Hubo armadores que se portaron muy mal. No veían más que el pescado, no pensaban que dentro de los barcos iba gente. Y los barcos se hacían de forma que era una bodega y una máquina. Y no pensaban que ahí iba gente. ¿Cómo se puede mandar a 25 hombres sin una ducha, sin un lavabo, sin un comedor, sin un frigorífico, con un váter para 25 personas y estar allí meses y meses y meses? Como hace falta mirar para otro lado y no ver los barcos cómo iban. Con el egoísmo de los armadores, sacaron el rancho que se llama el Rancho a Popa y allí pusieron para el bacalao, para traer más bacalao, que había que traer con cestos desde delante, desde proa, y nos pusieron en un sitio cuadrado, todos juntos, allí no había sitio ni para moverse, no teníamos comedor,
Había que comer normalmente en los pasillos, cada uno con su plato, no había. Sin embargo, luego ya los otros barcos ya tenías ya mesa de comedor. En los pequeños no había ni comedor ni nada. Coger la comida y de pie o sentado o tenías que comer. Solo había un sitio para dormir la gente, el que llamaban el rancho. Ahí dormían 15 o 16 o 18 personas, todos en catres, en filas de A3, como en Auschwitz y compañía, igual. Y de comida muy flojo. No había frigorífico, no había para hacer agua dulce. Te mandaban 24 toneladas para todo el viaje, entonces te racionaban el agua. Y entonces igual, con toda la sangre y todo que habías terminado, te daban un cubo de agua para limpiar todas las manos, fíjate, toda la semana. Y para limpiar ropa y eso no había nada. ¿Y qué hacían? A la noche el capitán decía, para que no ande nadie gastando agua ni lavando ropa, eso, ¡tac!, cerraban el agua. No podían sacar agua hasta nueva orden a la mañana, cuando él decía, hay que abrir ahora. Porque al cocinero le hace falta para café, para la comida, para todo. El agua era una cosa que si se te acababa el agua, tenías que ir para puerto. O sea, por ejemplo, en la cocina se utilizaba agua salada para cocinar. Para hacer el pan, el agua salada tiene la cantidad idónea de sal. Haces un potaje con agua salada, no le echas sal y ya está. Y todo va muy bien. Pero bueno, tú dejas el agua a la mano a la gente y es que te quedas sin agua. Y tienes que ir a puerto, eso no podía ser. Y entonces se racionaba el agua. Pero era lo que había. Es que en aquellos tiempos a mí me ha tocado vivir épocas bastante... No era tipo Cristóbal Colón, pero bueno, muy lejos no andábamos. Ontzi gaineko lanak ez zuen amaierarik inoiz. Eguraldia gora bera edota itsasoaren egoera edozein zela ere, sareak itsasoratu egin behar izaten ziren beti. Desde abril hasta septiembre, octubre hay niebla constantemente. No veíamos desde el puente, muchas veces no se veía la proa. Había una visibilidad de 10-15 metros. En el puente, que teníamos todo, como no teníamos radar, teníamos todas las ventanas y puertas abiertas. Entonces se veía la niebla, cómo entraba por la puerta y salía por la otra. Ipar Atlantikoa munduko itsasorik ekaitsuenetakoa da. Cuando está la mar buena, bueno, se lleva bien el trabajo. Pero cuando hay un bar, eso es fatal. Golpes de mar, agárrate aquí, agárrate allí, porque si no te lleva la mar, Y así muchos días, pero muchos días. Pero había días, un temporal detrás otro, un temporal detrás otro. Teníamos que estar en el puente, los capitanes y los patrones, solos en el puente, horas muertas, teniendo el barco proa a la mar, con todo cuidado, para que no entrase un golpe de mar y se llevase ahí a media tripulación al agua, como ocurrió. Los temporales en Terranova eran muy duros, porque levantaban mucha ola. Porque los barcos, ya sabes lo que ocurre, para andar pescando van siempre a donde hay menos profundidad, porque el pescado va al fondo a comer algo en la piedra. Entonces, donde hay poco fondo, la mar se levanta más. Entonces, pues, tú cogías y ibas ahí, me cago. Oye,
que viene un temporal de Padre y Señor mío. Entonces iban a buscar los capitanes, bueno, vamos a coger más fondo. Y entonces nos marchábamos a más fondo. Y eso le llamaban a hacer capa, capear. Capear, taca, 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 taca. Máquina poco a poco. A nosotros nos tiene destrozados cristales del puente. Del puente desapareció todos los aparatos. No quedó más que el pie del timón, era de hierro, y una imagen de la Virgen del Carmen. Esto es lo que quedó. Si no, todo el puente desapareció. Se bajó el techo, todo eran cables, y de la derrota, que estaba incluso un sofá de dos plazas y todos los aparatos, volaron a bien y no aparecieron en el barco. Todos fueron volando a la mar. Un golpe de mar le había desplazado toda la superestructura para atrás. O sea, 2 pisos de superestructuras se los había desplazado para atrás. El puente le arrancó todas las ventanillas, todos los aparatos, todo. El puente lo dejó raso, se llevó todo. Lo que tienes que hacer es lo primero es sujetarte. Y si es un temporal que estás a la capa, normalmente pues estás o capeando el temporal que es pro a la mar, entonces sí pega, ¿no? Porque estás todo arriba y está abajo. Y si pones en popa, que se llama correr el temporal, pues entonces el barco ni se mueve. Pero si estás trabajando, tú lo que tienes que mirar es el fondo que tienes que recorrer, y si el viento o la mar le viene de estribor, pues hay que aguantar. Si estás 8 horas de arrastre o lo que sea, estás 8 horas así, dando vueltas. Y cuando vas a dormir, pues tienes en el catre, tienes una bandeja, es una especie de pana, es una bandeja, y enganchas esto boca abajo con una pierna en el mamparo y con la otra pierna ahí como si fuera esparanchado, y eso. Que no es el primero que ha salido disparado del catre y se ha caído al suelo. Ahí todos los años tienes algo. Empiezas con los hielos, marzo más o menos. Luego te vienen las nieblas. Luego te vienen los ciclones, septiembre, octubre. Luego te vienen los malos tiempos, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Luego otra vez te tocan los hielos. Luego las nieblas, luego los ciclones. O sea, en todos los meses del año tenías algo. Bouak eta bikoteak Labrador eta Groenlandiako urrizoztuetaraino joaten ziren arrainen bila.
Qué bonito es navegar entre ahí y ver. Eso sí que es bonito. Unos colores azulados así brillantes. Es una gozada. Menos cuando nos quedamos en el agua congelados. Ahí aquí. Cuando ibas navegando, hasta el momento que llegabas al hielo, ibas bien, con toda máquina, ¿no? Pero, coño, hay barrera de hielo, ya amoderabas máquina. Y poco a poco, hasta que pegabas con él. Y cuando pegabas con el hielo, entonces un poco más. Así para abrir camino, ¿eh? Y le ibas abriendo y sentías, el costado. Va rascando todo. Parece como si estarían cortando el barco chapa. Hemos tenido temperaturas 12 bajo cero, 18 bajo cero. Frío. El pescado, tú con los pies ahí metidos con el agua que tenía congelado y todo, en el fango ahí en medio del pescado. Teníamos un frío. Ahora en las botas metíamos un saco de esos que había antes. Le llamábamos nosotros una parpalla, alrededor del pie para calentar un poco los pies, si no, no había quien aguantara. Llegaba el pescado a bordo del barco y está, no mucho, si pueda media hora, no llegaba a media hora. La mitad del pescado estaba congelado. Con la red y todo, Cuando tienes frío que estás viendo que ya no lo notas, entonces te sacudes y te vuelve en sí. También te diga cuando se te calientan que no tienes el dolor, que te duele más que una cuchilla. O sea, como si fuese una cuchilla cuando te estás pinchando, a coger gracia en los dedos, te vuelve a salir eso. El barco llevaba varios barriles de caña, porque cuando hacía mucho frío había que echar un trago, de café caliente con caña. Entonces te espabilaba un poco. Pero de allí a poco tiempo ya volvió a estar frío otra vez. Tú vas navegando, chac, y cada vez que entra un golpe de mar, se va poniendo duro, igual que pasa con la cara, igual, y se va poniendo duro y se va cargando y de repente el barco empieza como dormido. Hay que llamar para picar, y si no llamas, peligro. Había que dar unas órdenes muy duras.
y a las 3 de la mañana la gente estaba durmiendo porque habían estado trabajando igual hasta las 12 de la noche, y levantarles para todos a picar el hielo, con porras y tal, pim, pam, 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 clac, 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 romper, para quitar el peso. Ya hubo un barco, un bow, de Saint-Pierre, que dio vuelta a campana, murieron todos, entre ellos 2 conocidos míos de Saint-Pierre. Hilabete terdiro itzultzen ziren ontzia kaira hornigai bila. Kanadako St. John's zen kai hauetako bat, eta Pisbek bertan zuen itsasontzi basea. Porturatzeko arrazoi nagusienetako bat, zaurituta eta ondo ezik zeuden marinelak eramatea zen, ontzian bertan ezin baizituzten behar bezala osatu, hain baldintza gogor eta muturrekoetan lan egitearen ordaina zen hori. Las congelaciones eran muy frecuentes. Y después los accidentes de cortes. Cortar una mano, un dedo, perder un dedo. O algunos, por ejemplo, ya más graves, ya que con los aparatos de trabajo. Por ejemplo, la maquinilla era muy peligrosa. Puedes perder un brazo o una pierna, cogerte un cable, ¿entiendes? De un descuido, un golpe. Así de golpe. Recuerdo uno muy claro, que era un chaval de Julio Molina, que era de la Puebla, y este sí estaba volviéndose el barco, ¿no? Metiendo la red a bordo, se llamaba el saco, y él estaba luego en uno de esos vaivenes, le fue el saco, se le fue y lo aplastó contra la abra morta del barco, contra el costado. Ya no hubo nada que hacer con semejante peso, ¿entiendes? Eso era uno de los más frecuentes. He visto accidentes de que clavar la cuchilla en la mesa y cortarte todos los dedos, o sacando cocochas, al tirar de la cococha, cortarse la vena y salir todo a chorro de sangre, o sea, esos accidentes tontos, bueno. Yo abro y el que saca de espina tiene que sacar la espina. Entonces, a dar con el cuchillo, mismo, al otro se le da aquí un codo. Tuvimos que ir a tierra, pero así afeitan esas, ¿eh? Otros accidentes también más frecuentes eran los famosos diablos. Eran redes muy pesadas y para que no se rompieran contra las rocas, tenía debajo unos bolos grandes de acero que llamábamos diablos, que iban rodando, y eso, al meterlo a bordo, eran elementos muy pesados. Entonces pudo haber roturas del cable que los izaba, y también, tienes también muertes de ese estilo. Lehen hamarkadetan, ternuan hildako marinelak St. Johnseko hilarrian. Edota frantziar Saint-Pierren ehortzen zituzten, azken hause zen bikote espainiarren guneri gustokoena. Hubo años de más de 7 accidentes mortales. Las condiciones de trabajo eran muy duras y los descansos eran pequeños. Toda la gente trabajaba en condiciones ínfimas. Porque esta gente era allí enterrada, allí en el cementerio de Saint-Pierre.
Pero a raíz del año 71 ya se comenzó a forjar la idea de repatriar a todo aquel que muriera allí, que viniera para España. Un hermano que andaba en el segundo, que él andaba de agresadores y murió congelado, estar ahí, da una hostia de mar y contra el River, contra el Mañón y lo tumbó. Hubo una pareja aquí que en el año, no, creo que 3 o 4 se murieron, una que era de Galicia pero andaba aquí. Y el año que dejé yo el Heizquiver, se desapareció el salador, un tal Ramón, de solterón de Fuenterrabía. Salió de la bodega eso, fue para cubierta, a la mañana a buscar, no estaba. No sabe si se cayó, si se tiró. De eso sí, hubo accidentes siempre hay. Allí se enterraba figuradamente, o sea, el muerto se atendía como aquí. Había una morgue allí en el hospital y se hacía como aquí se hacíamos como se hace aquí en nuestros pueblos, un velatorio. A la noche se hacía una vigilia con el compañero y al día siguiente se llevaba a enterrar, se hacía un funeral en la iglesia allí del pueblo y después normalmente nos ponían un autobús para ir al cementerio y allí hacíamos el entierro y lo dejábamos esperando a que hubiera una plaza y un avión para mandarlo para España. San Pierre da hain zuzen ere arrain saldo handietatik hurbilen zegoen portua. Euskal arrantzaleen bihotzean leku berezia zenura, kai txiki hartan lurreratzea, lan gordin hartatik atxeden hartzeko opor txiki batzuren parekoa baitzen. San Pierre era un poco como un pedacito de casa. Íbamos a bares de nombres como los de aquí. Y pedías cosas como las de aquí. Una cerveza, hablabas en castellano y todo el mundo te entendía y nada, no tenías ningún problema. Y se conocía a todo el mundo, vamos. Había, a ver, el Yacht Club, el Scal, el Johnville, había 4 o 5 discotecas, me parece. Pero había una que era privada, ahí entraba solo yo. En esa que había, eso era de los de allí del pueblo y ahí entrábamos solamente nosotros. 3 días allí, pues por lo menos que fuera, aunque nevara. Por ejemplo, pues vamos, está nevando, pues vamos para el bar, te vamos a ir 4 whiskies y para bordo, ¿no? Y te pasabas esos, se te iba un poco la olla de todo aquello que habías pasado. Nagusiki Frantziako dirulaguntzen baitan zegoen bertako ekonomia nabarmen aberastu zen bakailoaren arrantzari esker. Bertan ematen zituzten bizpahiru egunetan, marinelek dirua gastatzen baitzuten, pitxinka zabaldu ziren inguruko taberna, klub, diskoteka, hotel eta dendetan.
Sorterritik eta familiengandik urrun hilabete luzeak ematen zituzten gizasemea haientzat, Saint-Pierre bigarren etxea bilakatu zen. Una vez que salía de casa, el 75% de mi pensamiento, digamos, el 75% era para el trabajo. Era para el barco y el 25% para casa. Y recordando y pensando. Cada día tenías una cosa. Tú estabas trabajando y no te acordabas de la casa, de los hijos. Pero tú cuando salías de trabajar, lo que te venía en la cabeza era la casa. Te venían los hijos, te venía que te ponías a pensar y dices, joder, aquí se me marcha la vida y no disfruto de la mujer, de los hijos, que nada. Pero la vida del marinero ha sido así siempre. Yo cuando empecé se solían hacer 3 mareas al año. Una de 3, otra de 4 y otra de 4. Así, o sea, mareas hay entre 3 y 4 meses. Y luego en tierra se solía estar una semana, 7, 8 días, por ahí. A mí me ha ocurrido tener que estar 11 meses de una tirada. 11 meses de una tirada, sí. Salir en un barco y volver en otro. Salir en un barco, hacer el cambio de barco allí y volver en el otro barco. Eso me ha ocurrido a mí, por averías. Euskal ohiturak mantentzeko frontoi bat ere eraiki zuten arrantzale euskaldunek Saint-Pierren. Inolaz ere, erabat erabaki horra Stella Maris egoitza izan zen, itsasoko zabalkunde laguntzakune hartan jateko aukera zuten, edan, lo egin, ondo pasa. Eta batez ere, familiartekoekin telefonoz hitz egiteko aukera izaten zuten, baita gutunak idazteko ere propio hartarako zegoen gela batean. Querida esposa, he recibido tu cariñosa carta. En ella veo que estáis todos muy bien. Eso es todo cuanto yo me alegro. Pues, cariño, me preguntas si hay mucho mal tiempo. Mal tiempo, tuvimos mes y medio con mucho mal tiempo, que casi que no nos aguantábamos de pie aquí a bordo. Bueno, son cosas de la mar. Y aquí estamos todos para sufrir. Porque lo quiso así Dios, nuestro destino. Bueno, cariño, quiero que me digas cómo van los hijos. Si José Ramón ha pasado el libro y más las otras cómo están. Tengo muchas ganas de ver a mi padre, ya hace mucho tiempo que no lo vemos y porque hace mucho que marchó, tiene que estar lejos, mi madre tiene que hacer de mamá y más de padre y tenemos muchas ganas de verlo todos, nuestros hermanos y queríamos mejor que estuviera en casa con nosotros, pues como tiene que trabajar. Pues es imposible. Mende luzetan, komunikabiderik garrantzitsuena posta izan zen. Desde muy pequeñita me acostumbro a escribir cartas, ¿no? Y a recibir cartas de él. Recibíamos muchas cartas de él. También escribía muchas cartas. Y entonces la carta era un motivo de gran alegría. Y sí recuerdo mi madre leyendo las cartas de mi padre se las volvía a leer una y otra vez. Era un método de comunicación muy importante. Pues el recuerdo, lo más bonito fue la llegada de los telegramas de los hijos. Que estaba bien.
Sí, eso fue lo más duro que hubo, sí. Cuando tuve el primer hijo, la hija y el otro también. Claro, todo pasó. Y cuando la primera cuando yo tenía 8 meses, hasta pasamos las Navidades allí. Cuando vine, andaba ya. Hablo una de las cartas, mi mujer estaba embarazada. ¡Oh! Me empecé a dar saltos y el timonel, que estaba en el timón, porque eso lo hicimos entre el timonel y yo, los dos más durmiendo. Y el de la máquina. Dice, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser padre? El tío me mira y dice, oh, qué alegría, qué cosa, ¿no? Sí. Luego le conocí con 3 meses, a mi hija mayor. Sí, y a la pequeña con 2. Sí tengo un recuerdo muy, muy antiguo, de ser muy, muy pequeñita, de ir con mi madre al muelle de la mano y entonces yo decirle a mi madre, ¿quién es papá? Y ella decirme, mira el puente y ese señor que tiene gafas, ese es tu padre. O sea, yo no lo recordaba. O sea, yo le tenía que preguntar, ¿quién es papá? Es un recuerdo muy, muy antiguo. Hainbat hilabeteren ondoren, halako batean iristen zen marinel guztiek desiratzen zuten eguna. Etxeruntza biatzekoa. Ontziaren sotoa, arrainez sapairaino lepo zegoela, zigilatuta geratzen zenean. El terminar y venir para casa era como dicen ahora, un verdadero orgasmo de satisfacción. Rumbo a casa. Cambia todo como de la noche al día. Ya no hay peleas, no hay bronca, no hay nada. Todo el mundo contento. Perdone, y le da casa a llegar bien. Y le está venga a hacer fiesta. Arrancamos para España, fiesta, una fiesta general, esto sí. Venga, cada uno pone lo que quiere. A ver, como cocinero, tienes coñac, pon coñac. Se emborrachaban allí y nada. Era fiesta. Botellas por todas partes. Todas botellas del entrepó. Botellas de ginebra, botellas de whisky, por todas partes. No vayas a llamar a nadie porque nadie te... tú... Y el entrar por la boca de Pasajes era como si fueras el rey del mundo. No sé, unas satisfacciones que te salía una cosa extraordinaria. Y la alegría de venir a casa y esto, es que era terrible. Portuan sartzen zen bakailao gazitu kopurua ikaragarria zen. Pasaian bakarrik, urteriko paroenetan, ia 300.000 tona deskargatu ziren.
Guztiaren prozesaketan jarduten zuten gero besteak beste Pisbe, Meipi, Pepsa edota Kopiba bezalako konpainia handiek kontratatutako hainbat gizon emakumeek. Behin harrapaketak pixatu ondoren jakiten zuten arrantzaleek zenbat diru jaso behar zuten. Jornala, arrain kopuruaren eta ontziko lanpostuaren araberakoa izaten baitzen, gutxien kobratzen zutenak ontzin gaineko arrantzaleak ziren eta gehiena berriz patroiak. Inolaz ere, ordaina ona izaten zen, soroan lanean jardun da jasotzen zena baino hobea. Yo la primera campaña que he hecho a Terranova, de 3 meses gané 107.000 pelas. Teníamos un piso también hipotecado, la caja de ahorros. Y digamos 80.000, llegamos a tierra, encima de la cama, el dinero, ¿cuánto era? 107.000. Aparte 80, la caja de ahorros paga, ¿no? Y llegaba para comer, claro. Uy, eso no llega, ¿no? Eso no llega ni para tabaco, ¿no? Pero bueno, se vivía bien. Una madera de aquella, un piso valía 80.000 pesetas, 90.000 pesetas, 100.000 pesetas, valía un piso de aquella. Y una madera yo tengo hecho 1 millón, o tengo 800.000, 700.000, y luego tenías unos extras. Luego tenía las cabezas de bacalao que se tiraban al agua y las cocochas. Todo eso lo vendía. Si yo igual hacía unas 15.000 o 150.000 pesetas de cocochas y de cabezas, aparte del sueldo tuyo. Y si tú eras bueno, tenías un sueldo aparte de los demás. O sea que... El sacrificio era exclusivamente por ganar dinero. Patrikak diruz beteta kaian bertan pizten zen festa. Todos los días en Trincherpa aquello era un campo de batalla. Venían de la mar, se emborrachaban en los bares, o sea, era una ciudad sin ley. Ya decían, la ciudad del dólar, o sea, la gente ganaba dinero y gastaba dinero. Los bares estaban abarrotados de gente, viajes, gente de Galicia que en vez de ir en el tren y eso, se cogían el fardel, cogían un taxi en Trinchepe y la llévame a La Coruña. Y le iba el taxi y los llevaban los llevaban a La Coruña con fardel y todo. Aquí el dinero se tiraba, era terrible. Y la gente vivía a todo tren. La economía era desmesurada, o sea, a ver si me entiendes. Tú ten en cuenta que estás hablando de gente que está 4 meses en la mar, hablo de mis comienzos, y va a estar en casa una semana, 8 o 10 días. Entonces, en esos 8 o 10 días, tiene que recuperar todo lo que ha estado en la mar 4 meses. O sea, no ha ido con su mujer a un restaurante, no ha ido a ningún sitio, no ha ido con sus hijos. Entonces, esos 7 o 8 días, echa la casa por la ventana. Lo mío era comer, disfrutar, salir, mucha fiesta, mucha fiesta. No como otros patrones que venían, iban a ver la descarga, estar con el armador. Yo cuando venía decía, 2 o 3 días antes ya, au revoir, le decía yo ya que ni me llamarían. No nos daba margen las 24 horas, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Te puedes imaginar, no solamente lo que era el matrimonio, los niños. Yo hay veces que me paraba en la avenida viendo pasar a la gente. Era suficiente espectáculo, ¿no? El tiempo que estaban en casa era tiempo de fiesta, o sea, era buena comida, o sea, se comía cordero. El cordero era para cuando llegaba el padre de la mar, ¿no? Se ponía el cordero, era buena comida, y luego pues era ir a San Sebastián, se iba en taxi, o sea, eran signos de derroche de dinero, ¿no? Se iba a San Sebastián, bueno, pues al cine, y bueno, pues eso era como una fiesta, el tiempo en casa era tiempo de fiesta y regalos.
Bakailao ontzietako marinel gehienak galiziarrak ziren, eta atsedenaldia probesten zuten herrira, bihotzeko familiengana itzultzeko. Galiziatik alde egin zuten Euskal Herrian bizimodu hobea bilatu asmoz. Berrogeita hamarreko hamarkadan, Espainia gerra ondorengo krisialdian murgilduta zegoen eta ekonomia nagusiki laborantzan eta arrantzan oinarritzen zen, oso leku jakin batzuetako industriaz aparte. Jarduera hauez gain, Galizian bazuen garrantzia basurako arrantzak eta baita hango itsasadarretako marisko harrapaketak ere itsaski bilketak alegia. En aquella época no había trabajo, ni en los barcos. El que tenía un botecito iba con ese botecito. Pero, por ejemplo, mi madre era de Carreira, un pueblo también de la provincia de La Coruña, o sea, cerquita de Corrubedo. Y los familiares de ella solían venir, por ejemplo, pues a hacer unas campañas por ganarse un dinero para luego ir subsistiendo en Galicia. O sea, se echaban aquí una campaña y ganaban un dinero para luego poder en su pueblo resistir hasta el año siguiente o 2 años. Cuando vino las parejas, vieron que se pescaba, pues toda la gente se marchó para el País Vasco. ¿Por qué? Porque aquí estaba lo que había. Por ejemplo, en mi pueblo en el invierno no se trabajaba, el mal tiempo no dejaba trabajar. Se trabajaba solamente a partir de mayo hasta octubre y el resto del año no tenías que comer. ¿Qué hizo la gente? Pues irse. Kaiaren ondo-ondoan dagoen Trintxerpeko auzoari Galiziako 5. probintzia ere deitu ohi zitzaion, handik etorri eta bertan errotutakoak oso ugari bai ziren. Y entonces los armadores de aquí, como veían que era un negocio que era rentable y próspero, empezaron a traer marineros de Galicia, porque eran los que estaban acostumbrados a andar en barcos a la mar. Y eran buenos marineros para andar a la pesca. Y empezaron a traer gente de Galicia, y claro, al venir gente de Galicia aquí, ¿y dónde los metemos? Empezaron a hacer casas. No son casas de Trincherpe hechas por caseros de Trincherpe, no. Eran casas de Trincherpe hechas por armadores para que vinieran la gente, los gallegos, a trabajar aquí para ellos. Casas de Ciganda, casas de Velasco, casas de Ciriza, casas de Andonegui. Luego está almacenes de Velasco y más casas de Velasco, todo así. Y menos lo que se llama el poblado, que ahora llamamos poblado, ahora no sé, poblado de pescadores, que eran el barrio de Franco. Esas casas de ahí arriba las hizo todas el gobierno de Franco para dar cobijo a los pescadores también. En Pasajes de San Pedro se ha construido el poblado pesquero Francisco Franco, que consta de 212 viviendas edificadas por el Instituto Social de la Marina a través de la dirección del Instituto Nacional de dicha especialidad. Esta nueva obra del régimen se debe a la iniciativa del Generalísimo, que en todo momento se preocupa muy en especial por el bienestar de los productores. Su Excelencia el Jefe del Estado asiste al acto de la inauguración y bendición de las viviendas y pronuncia un discurso en el que alude a la tarea del régimen nacional y a su afán de dotar de viviendas dignas a los pescadores, proporcionándoles hogares alegres y tranquilos. Berrogeita hamar eta 70 hamarkaden artean, Pasaiko portua Europako arrantzak hiri garrantzitsuenetakoa izan zen. 70ko hamarkadan 100 ontzi inguru baziren bakailao arrantzuan soilik jarduten zutenak. Frankoren gobernuak dirulaguntzak eman zituen armadoreek ontzi modernoagoak eraiki zitzaten,
arrantzontzi handiagoak eta hobeak, tona gehiago erabil zitzaketenak eta autonomia eta motorea handiagokoak. Hamarkada hauetan etorkizuna oso baikor ikusten zen, ontzietako lana ere geroz eta erosoagoa baitzen. Gainera berrikuntza teknologikoak ere etorri ziren, esate baterako radarra eta sonarra. Yo cuando empecé no había piloto automático. Había que llevar todo el día el rumbo a mano. Era terrible. Un tío todo el santo día llevando el rumbo a mano. Y luego vino los detectores de pescado. Joder, con las lupas y con esto y tal. Detectábamos esto, sabíamos la calidad del fondo, si eran fondos malos, si eran fondos duros, si aquí íbamos a romper la red, aquí no. Marinelentzako aldaketarik nagusiena ordea, lan esparru babestua ezartzearekin etorri zen, teilatupean eta barrenetik arrantzan egin alizatearekin. Al principio era cubierta, abierta, todo, no había, entraba golpes de mar, te venía todo a trabajar mojado, andabas. Y luego ya empecé, además, yo a cerrar un costado de un barco, a trabajar las mesas. Y luego ya cerramos medio barco. Y luego ya se cerró todo entero, que se echaba el pescado por arriba, y ahí fue la ventaja del bacalao, de la gente sobre todo. Mucha ventaja. Beste aurrerapen teknologiko bat, arraina mozteko makinekin etorri zen, Alemaniatik zetozen eta Bader markakoak ziren. Cuando vinieron los Bader, nosotros de la mecánica le tenían pánico. Lo cogía una manivela de mano, lo que me enseñó el alemán, con una manivela de mano llevaba esta leva a este punto, ¡pa! Quieto ahí. Llevaba la otra leva, la que abría la cuchilla grande de hendir que le llamaban, que ya pasaba por la mitad al bacalao y le abría. Y luego, por un tejadito que tenía, era como un tejado de acero inoxidable, pasaba el bacalao abierto y las otras dos cuchillas que estaban pegadas al tejado, le cortaban a la espina. Y salía el bacalao limpio, ya abierto y sin espina, a la lavadora, porque la máquina tenía una cinta y echaba a la lavadora. Una máquina te hace por 4 mesas casi, que eran 4 abridores y 4 sacadores de espinas, o 3 y 3. Una máquina te hace por las 3, que es un hombre solo. Son 6 hombres que se ahorra. Se llegó a tener un dominio de esas máquinas, pero fabuloso. Te hacía 36 pescados por minuto, incluso más. Yo tuve una vez un marinero que hasta lo hacía durmiendo. Ez pentsa ordea lanorduak murriztu zirenik. Harrapaketak geroz eta handiagoak ziren artean, baina lan baldintzak bai, nabarmen hobetu ziren. Besteak beste, jangela eta logela egokiak ipini zituzten.
Alemaniar ingeniariei esker, sarea botatzeko txopan arrapala zeukaten ontzi berriak garatu ziren. Cuando se hizo el primer barco, que era abierto por la popa, era con rampa, pues joder, fue un adelanto de la leche, porque es que cuando venía mal tiempo tú ponías proa al viento y la gente estaba a socaire del viento trabajando, metiendo barrera. Ontzidiaren arrotasuna ziren arrantzontzi hauekin, ohikoekin baino hobeto egiten zen arrantzan. Itxura batean dena ezin hobeto zijoan, 1974an Pisbek enpresaren porrota aldarrikatu arte. Espainiako bakailao enpresarik handienak ez zuen adibidez, arrain izoztuaganako diversifikatzeko gaitasunik izan, ez da modernizatzeko ere, eta bere 50. hamarkadako ontziak ez ziren lehiatzeko gauza izan bikote berriago eta altsuagoren aurrean. Sí se notó, sobre todo a finales de los años 60 y primeros 70, que no éramos competitivos en pesca. Barcos con arrastre por popa, con máquinas ya de 2.500 caballos, y tú ibas con 1.000, 1.100, y claro, con un poco de mala mar, el de arrastre por popa puede pescar con muy mala mar. El que arrastra por costado, la maniobra con mala mar es muy complicada y muy peligrosa y tenías que ponerte a la capa y el otro pescando. Es decir, pescabas menos. Y por eso los dos últimos barcos se hicieron de arrastre por popa, pero no dieron resultado. Entonces ya, adiós. Makina bat jendek lanpostua galdu zuen. Lantegi eta biltegi handiak itxi egin ziren. Pisberen porrota, etorriko zenaren aurrerapena baino ez zen izan. Tier, this is Brighton. You're interfering with fishing on the high seas. Keep clear. 75ean, Islandia eta Ingalaterraren arteko bakailauaren 3. gudua lehertu zen, iparraldeko arrain saldo aberatzen inguruan. Aurreko urtetan, Islandiak bere eremuko urak 3.000-etatik 12 zabaldu zituen, gero 50 eta azkenean 75ean 200.000-etaraino. Itxasoan hainbat liskar militar ostean, Britaniarrek amore eman zuten errealitate berria onartuz. The target of the gunboat was the Grimsby trawler Carlisle. She could only stand helplessly by as Baldur and Diomede continued the skirmish, which ended in yet another Cod War collision. Kanadak eta ertzeko beste herrialde batzuk berehala ipini zuten indarrean 200.000-etako muga esklusiboa. Hasiera batean, Kanadako gobernuak kopuru neurtuak negoziatu zituen bertan zenbiltzan ontzidiekin arrantzan jarraiz ezaten. Baina urte batzuren buruan arrantza eremua itxita geratuko zen. Kanadak bere kabuz ustiatuko zuen Atlantikoko urre zuria, bakailauaren arrantzarako industria propioa sortuta. Bien, existen alrededor de unas 35 o 40 especies diferentes en la costa atlántica canadiense. En la actualidad, las especies que fueron pescadas tradicionalmente se encuentran en un estado de recesión y escasez, a causa de la presión que sobre ellas se ha ejercido por medio de una pesca intensiva en años atrás. Con la instalación de las 200 millas en la costa del Canadá, esperamos que estas especies se recuperen para que se produzcan similares capturas a las de años anteriores. Arrain saldo handien zati nimiño bat,
gutxi gora bera 5% geratu zen zabalik, nazioarteko ontzidiak ustiatu ahal izateko. Fuera de las 200 estaba una flota pues terrible de barcos. Y entonces, claro, lo que daba aquello no llegaba para todos. Entonces nos encontramos con un caladero que no daba. Al principio, pues bueno, sí, daba un poco, pero claro, a base de mucha flota machacando siempre lo mismo, que eran trozos, porque al final eran esquinas de los grandes bancos, lo que quedaba fuera. Kanadako kostaldeko zaintzak, hegazkinak, gerraontziak eta motordun txalupa azkarrak zabaldu zituen ur eremua babesteko. Tirabirak eta liskarrak ere sortu ziren, Espainiarrontziak 200 milen barrura sartzen zirelako, xaguaren eta katuaren jolasa hasi zen. Y claro, había que robar, y había que meterse dentro de las 200 millas. Había que meterse y no había que meterse. Había que meterse por la sencilla razón que queríamos terminar pronto y coger mucho, y porque se han hecho viajes con más dinero trabajando fuera de las 200 millas. Pero claro, la ambición mata al obrero, ¿no? Que coger y pues se fue. Yo no sé, pero siempre que hay una línea, algo bueno está por un lado y algo malo está por el otro. Es que las líneas son terribles. En el caso de las 200 millas pasaba lo mismo. O sea, el ir trabajando fuera de las 200 millas pegado a la línea era igual tener un lance ridículo. Meterte, nada, no te voy a decir ni una milla dentro, y era sacar un lance terrible. Entonces había que jugársela. Algunos se la jugaban más, otros se la jugaban menos, pero había que meterse, sí, y se metían. Sí, entrábamos todos. Y luego además que hacíamos una trampa, porque claro, no había tantos zapatos modernos, ni GPS, ni historias. Entonces estábamos igual 15 o 20 parejas, todas juntas en la línea, y te metías, venía la lancha, entonces tú te metías dentro de los barcos, y no sabía quién eras, ¿no sabes? Pero luego pusieron un aparato y te punteaban desde dentro, ya sabían quién eras, tú iban detrás tuyo. Kanadiarrek geroz eta kontrol gehiago eta zehatzagoak egiten zituzten, baita ontzietara igota ere. This is a license, permission, temporary? Yes, for fishing. 1 year. 1 year, okay. Normalmente bajaba alguien a la bodega, solían bajar 2 o 3 inspectores, ¿no? Y lo que hacían era, bueno, pues cubicaban el espacio libre de la bodega, como tenían el volumen total de la bodega, pues la diferencia era el pescado que llevabas. Solían sacar una especie de bastón que lo llevaban recogido, pero que lo iban montando como si fuera un metro de estos desmontable, y era una especie de bastón, y lo que hacían era introducirlo en la sal hasta llegar a la solera de la bodega, ¿no? Y entonces cuando notaban que había solera, tac, decían, vale, pues no tienen bacalao ahí abajo. Pero a veces decían, no, esto es sal, y debajo de la sal resulta que tenías bacalao escondido, ¿no? Thank you very much. Thank you, Captain. Adios. Adiós. Yeah, adios. Thank you. Adios. See you later. Bye-bye. Legez kanpoko harrapaketak zituzten ontziak ibilgetuta geratzen ziren eta kapitainak atxilotuta. Bi herrialdeen arteko harremana nabarmen ondatu zen. Bakailaoaren agortzea leporatzen zieten batez ere espainiarrei. Sacaban fotos como las pasaban en el avión, como si fueran en la carretera los radares de los coches. Que te has pasado de la velocidad, pues esto es igual. Te sacaban la foto y claro, en la foto aparecía la latitud, la longitud, el día, la hora, la posición exacta, o sea, venía todo.
y hasta veías tú las fotos, o sea, tu armador tenía las fotos de cuando estabas. Y entonces sabías que eras punto rojo, que estabas fichado y que a la primera que te pillaran iban a ir por ti. Bueno, al final de la temporada yo creo que nadie entraba en St. John's, porque entrar a St. John's significaba ir para Puerto Apresado, porque seguro que tenías alguna foto de alguna vez. Todos teníamos alguna foto ahí de algún momento en arrastre por dentro de las 200 millas. Preso hartutako ontziak St. Johnsera eramaten zituzten. Bertako epaitegiek isun gogorrak ezartzen zizkieten jabeei. Yo recuerdo casos de apresamientos de barcos acusados de haber estado pescando dentro de 200 millas, que tuvieron que poner un aval bancario para poder salir a la mar y tal, y que nunca se ha celebrado el juicio. Nunca. ¿Por qué? Pues porque seguramente Canadá no le interesaba. Entonces, este tipo de actuaciones contra la flota extranjera, para ellos, pues era como decir, cuidado, cuidado. Ellos ejercían su derecho a proteger sus 200 millas, porque aparte de eso, pues ya sabes, las provincias estas marítimas que no tenían grandes, un Terranova y la misma Halifax, con lo cual dependían mucho de las pescas y todas esas cosas, pues la opinión pública estaba muy encima de lo que hacían los extranjeros, nos llamaban de todo, vamos, te puedes imaginar, nos llamaban de todo, ¿no? Pero en definitiva nos echaron, punto. Ontzidia murriztu beste irtenbiderik ez zegoen. 86an 6 bakaila ontzi bikote baino ez zeuden. Armadore batzuk enpresak itxi zituzten, beste batzu arrantzaleku berribila abiatu ziren lanean jarraitu asmoz. En 10 años se terminó una flota, no solo de aquí, de Galicia, contados. No había tantas en Galicia, pero bueno, más o menos entre Coruña y Vigo, igual juntaban. Y se cortó completamente. Antes no entrabas en la mar en Terranova, porque estábamos así, raros los barcos. De golpe, después ya no veías a nadie. Estabas 3 meses sin ver que pasara ya por ti un barco. Mila 1986an, Espainia Europar Batasunean sartu zen urtean, aukera berri txiki bat zabaldu zen kontinentearen iparraldean, Norvegiako uretan. Por ser miembro de la Unión Europea, tuvimos que demostrar que se había pescado en aquellos mares. Yo creo que les mandé datos de barcos de Pisbe que habían estado pescando allí. Incluso les mandamos una foto de un barco, el Tifón, que se hundió pescando al norte de Noruega. Pescando con niebla, vino un barco portugués, el Invicta creo que era, que le abordó y se hundió. No hubo víctimas, afortunadamente, pero esas fotos, digo, oiga, que hemos estado pescando aquí. Esta es la fecha del naufragio, en estas aguas, en esta latitud, en esta longitud. Aquí tiene usted más pruebas. Y mandamos diarios de navegación de aquella época para que se reconociese que España había pescado allí. En Noruega yo empecé en el 78, la primera vez que fui. No estaba muy bien el caladero, no se pescaba mucho. Yo recuerdo 6 meses, 800 toneladas, cosas así, mareas así de ese pelo. Pero paulatinamente, año a año, a base de controles y tal, que los noruegos para eso se lo pintan muy bien. Hacen un control exhaustivo, pero les cunde. O sea, el caladero está inmejorable. Good evening. The news was expected, but that didn't make it any less devastating. For at least the next 2 years, much of Newfoundland will lose a way of life. It's a moratorium on fishing for northern cod, a ban that will affect about 20,000 people and gut the backbone of the Atlantic fishery. We first reported details of this 2 days ago, but tonight the word came from the government. 1982an, Kanadak
Bakalauaren arrantzaren etete edota luzamendua aldarrikatu behar izan zuen, bakalaua agortze hartzegoen eta espeziea bera desagertzeko zorian. Eteteak hasiera batean 2 urte iraun zituen. Kanadan bakalauaren arrantza eta eraldaketan lan egiten zuten 35.000 langile lanigabe geratu ziren. 6 generations down the line passed out, and he's done nothing but S-H-I-T to us. They were enraged over a compensation package they say is unacceptable. Security guards locked the doors and frantically called for help. Call the police for backup. Inside, the fisheries minister tried to ignore the banging and explain why he just shut down a 400-year-old fishery. I'm making a decision based on the desire to ensure that the northern cod survives as a species. Si lo esperábamos, pues no lo sé, ya oíamos que decían que querían cerrarlo, que tal. Pero bueno, no esperábamos que se fuera a cerrar y se cerró. Y se cerró y bien cerrado además. A mí no es que me sorprenda, me ha sorprendido porque estábamos matando mucho pescado. Y no me sorprendió de nada porque nosotros teníamos que... bueno, yo no soy nadie pero las autoridades españolas y los armadores, nosotros queríamos seguir que tenía una fuente de dinero que se traía, tenían que cuidar el caladero y no lo han cuidado. Lo que hacemos es destruirlo y punto. Y luego el mayor crimen que hizo ahí era que te mandaban las compañías, oye, traer bacalao grande y mediano, todo pequeño, toneladas y toneladas y toneladas. Igual tenías 20 toneladas que has cogido o más y aprovechabas igual 3 toneladas solo todo el resto del agua. Todo coger el más hermoso. De esos, ese crimen se ha hecho mucho. Había bancos que llegabas y te marcaban, echabas la red, joder, te venía un montón de pescado. Ha habido veces de coger y sin meter ni un pescado a bordo, coger, abrir el saco y vaciar el saco, con bacalaos así pequeños. No había las redes de selección, o sea, la rejilla de selección que hay ahora, no había los métodos que hay ahora. Tirar toneladas, eso sí. Toneladas, tiraban miles de toneladas durante el año al agua. Porque los precios del pescado, del bacalao, salao, están en proporción con el tamaño del pescado. Cuanto mayor es el pescado, el precio por kilo es superior. Y por eso interesaba que el bacalao fuera. Luego para trabajar también, el bacalao grande se trabaja más fácil que con el bacalao pequeño. Y luego, aunque se merme, por pérdida de humedad, aunque se merme el bacalao, pues todavía queda un ejemplar un poco importante para poder vender, teniendo en cuenta que el precio es mayor. El San Benito, por decirlo de alguna manera, se lo colgaron a la flota española y portuguesa. Y yo estoy totalmente convencido, primero, por el esfuerzo pesquero. Al final, en la época que más barcos ha habido allí han sido 100 barcos españoles, pequeños. Las parejas eran barcos pequeños, de 300, 400 toneladas. Los de Pisbe cargados 1000 toneladas. Al final, entre toda la flota española, entre una cosa y otra, ¿qué llegaríamos? ¿A 100.000, 120.000, 150.000 toneladas a pescar en las épocas de más pesca? Pues que la flota rusa pescaba más de 1 millón de toneladas al año. Joder, estaban los japoneses, los polacos, los rumanos, los rusos. ¿Tú sabes la avalancha de extranjeros que vinieron allá? Joder, aparte de los que estábamos de antes, pero es que esos hacían con buques factorías, hacían un destrozo total. Nosotros, no digo que no, hemos estropeado bacalao, pero esos más, mucho más, porque hacían todo, factoría, hacían harina, con el bacalao pequeño no importa, adentro,
y se metían por las zonas donde estaba criadero. Entonces el bacalao, claro, ni pequeño ni grande. Más tarde, un par de años, en 64, 65, japoneses también. Factorías tremendos, bien montados, barcos modernos. Fíjate, modernos hasta qué punto que, claro, no me extraña que Fisherías Canadiense se ha quejado, porque metían televisión dentro de la red. Según iba viendo el pescado capitán, levanta red, y levantaban un poco la red y cogía aquel pescado que iba por arriba. Que iba pescado, iba muchas brazas fondo, aparejo abajo. Gaur egun 25 urte pasa ondoren, bakaiauaren arrantza eteteak indarrean darrai eta ez dago inolako ziurtasunik bakaiaua zuzpertzen ari denik. Gizaseme hauek guztia eman zuten, ondoen zekitena egiten gogor saiatu eta arrakasta erdietsi zuten euren ogibidea bera suntsitzeraino. Fue la muerte de una aventura que había empezado en el siglo XV, que iban a pescar bacalao, con el Tratado de Utrecht quedó paralizada hasta en el siglo XVIII, una reiniciación en el siglo XX, en 1926, con un gran auge en los años 50, y fue la muerte. Fue una época que ya ha pasado. Hombre, a mí me gustaría que se recuperara el recurso en Canadá, por supuesto que sí. Y nuestra idea es continuar, y entonces, pues bueno, nosotros queremos que se lleve una política de conservación que sea eficaz, y que el recurso tiene que ser sostenible. O sea, no podemos pescar hoy y mañana tener que retirarnos porque hemos agotado el recurso. No, tiene que ser sostenible. Yo a veces en la empresa algunas veces me han dicho, ¿no te gustaría volver y tal? Y por un lado sí me gustaría volver, pero por otro lado pienso que lo pasaría muy mal. Lo pasaría muy mal porque las cosas que pasan ahora, es que ya la nostalgia de la pesca ya se ha ido perdiendo. Ahora es todo burocracia. Ya cuando andaba yo, todo era burocracia, pero solo que eso va increciendo, es que es la leche. Yo si volvería a nacer otra vez, iría al bacalao otra vez. Buenos recuerdos tengo, en Terranova. Malos también hay, pero los malos no hay que querer coger. Solo los buenos. La juventud de mi mujer y míos nos la dejamos a la mar. Sí. Es una representación de lo de todos los que estuvimos allí. Yo no era caso único. Ahí está mi hermano y mis amigos y tantos marineros, amigos, conocidos. Todo nos pasó lo mismo. Unos con más suerte que otros, ¿no? Pero lo que yo cuento no es que me haya pasado a mí. Nos pasó a todos. Siempre me ha dado pena. Yo creo que ha sido porque, como he tenido también antes, el padre y los hermanos mayores por la mar, pues siempre te daban pena, ¿no? Venían y les veían, bueno, hay que marchar otra vez, y iban con el bolso cargado. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Yo cuando me quedé en tierra, llevaba 30 años casado con esa señora. ¿Sabes cuánto llevaba viviendo con ella? 5. Porque la libreta nuestra, aquí no hay engaño.
La documentación dice, embarcó tal día y regresó tal día. Sumas a eso, y así que estuve 25 años como un esquimal.